Hola de nuevo, me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar a tiempo en esta reunión, en esta sesión, para seguir hablando de este tema, esta serie que hemos llamado una fe que conquista, una fe de lo sobrenatural o que logra lo sobrenatural. Recuerden que la fe es un elemento espiritual. La fe es la capacidad que Dios nos da para creer y obedecer, aunque no tengamos la evidencia física de que así va a suceder. En una muy bíblica respuesta es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creerle a Dios, no creer en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan por su poder, porque saben que Dios es poderoso, pero es creerle a Dios de manera que lo que creemos lo hacemos. Creer más obedecer, esa es la fe bíblica sana que la Biblia describe. Y estamos hablando de este tema, hablando sobre cómo estamos sorprendidos. Yo sigo sorprendido de Hebreos 11:30, cuando dice la Biblia categóricamente, así sin rodeos y punto a la yugular, por la fe, Hebreos 11:30, cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Y luego nos pasamos a Josué capítulo 6, verso 1 y 2, donde dice que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, y era una ciudad amurallada, era una ciudad importante, grande, con unos muros muy fuertes, y que era casi imposible conquistarla. Pero Dios le dijo a Josué, hasta se lo dice en tiempo pasado: mira, yo he entregado a Jericó, a su rey y sus varones de guerra. Entonces decimos, hay situaciones que todos vamos a enfrentar que parecen imposibles de resolver hasta que Dios habla. Y por medio de la fe creemos la promesa que Dios nos da, o la promesa que Dios habló, y entonces cualquier cosa puede suceder. Esto nos llevó a preguntarnos cómo viene la fe, y aprendimos que la fe viene cuando la primera vez que oímos de Jesucristo, alguien nos comparte, leemos la Biblia y Dios manda fe. Es un regalo. Dios en el cielo detiene todo, ve que tú estás escuchando el mensaje de salvación, las buenas nuevas de que Dios te ama y mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para pagar con su derramamiento de sangre nuestros pecados, y entonces envía fe en ti y en mí para que creamos eso. Pero eso es una fe inicial, una fe que apenas comienza, que en un término general la llamaremos una fe pequeña, no diciendo que es una fe insignificante, porque por esa fe creemos en el sacrificio de Jesús y somos salvos, pero que es una fe que luego yo tengo que desarrollar. Y nos fuimos a la historia en Mateo 17, cuando un papá trae a su hijo, que le denomina lunático, presa de un demonio que lo ataca y lo avienta sobre el fuego para quemarlo, matarlo, sobre el agua para ahogarlo, y los discípulos no pueden sanar o echar fuera al demonio. Le traen a Jesús al muchacho, el papá le insiste a Jesús, Jesús reprende, dice el versículo 18, Mateo 17:18, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, verso 19, lo llamaron aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y bueno, pues agárrese usted ahí de donde está sentado. Jesús dijo: por vuestra poca fe. Esa es la respuesta. Una fe pequeña logra cosas pequeñas. Una fe grande logra cosas grandes. Y entonces Jesús pone hace una semejanza, hace una comparación para que sepamos cómo debe ser la fe. Y escúcheme por favor, usted se va a sorprender, se va a querer desmayar. La mayoría del pueblo cristiano en el mundo ha entendido mal esta porción. Fíjese lo que Jesús dice. Entonces Jesús contestó: por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo, les aseguro, versículo 20, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a un monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y todo mundo de pronto se sorprende cuando le dicen, o tú investigas qué es un grano de mostaza. La mostaza
Es un arbusto que obviamente da esta especie que todos tenemos el entendimiento de ese condimento para la comida que es mostaza y que le ponemos a los hot dogs o a los sándwiches. Aunque déjame decirte que hay hasta 100 diferentes tipos de mostazas. En Alemania, en Europa son fan de la mostaza y ahí lo que hacen es combinar. Hay mostazas dulces, hay mostazas picantes, hay mostazas de muchas combinaciones muy sabrosas. Pero todas esta semilla de mostaza y esta planta de mostaza, que es un arbusto grande, de gran tamaño, empieza en una semilla muy pequeña. Se han hecho las comparaciones de qué tan grande es la semilla de un grano de mostaza, y la semilla de mostaza puede ser tan pequeña que cabe sobre la cabeza de un alfiler. El granito, la semilla de mostaza, es tan pero tan pequeña. Digan todos, tan pero tan pequeña. Pero diga súper pequeña. Es más, voltee con alguien que está solo y dígale, no entiendes qué tan pequeña es hasta que te la traigan. Que hay veces que hay granos de mostaza tan diminutos que caben 2 granos en una cabeza de un alfiler. Ahora sí diga súper pequeña. Lo impresionante no es que el grano de mostaza sea tan pequeño, de donde las personas toman la idea de que Jesús dijo que bastaba un grano de mostaza, una fe del tamaño súper pequeño, súper pequeñito. Les digo que tan pequeñito que a veces caben 2 gránulos en la cabeza de un alfiler, que con esa pequeña fe le puedes decir a un monte, pásate a la mar, trasládate, y eso sucedería. Pásate de aquí para allá, y con esa fe tan pequeña como un grano de mostaza, todo sería posible, nada sería imposible. Entonces todo mundo tendríamos una fe sobrenatural, una fe que traslade los montes, una fe que para esa persona, con esa fe todo sería posible. Pero no es así, la verdad es que no es así, y Dios nunca alaba la fe pequeña. Acaba de exhortar a los discípulos porque tuvieron poca fe o fe pequeña. Es totalmente el entendimiento fuera de lo que Jesús está diciendo. Todo mundo en el tiempo bíblico sabía que aunque el grano de mostaza o la semilla de mostaza es diminuta, cuando se siembra, la planta que sale, la planta que brota de ese diminuto grano de mostaza, crece tan grande, escuche el contraste, tan grande que parece un árbol. La mostaza es esta hortaliza de gran tamaño, la más grande de todas las hortalizas, que llega a parecer un árbol. Lo que Jesús está diciendo es que si tuviéramos fe, que aunque comience pequeña, aunque comience ¿cómo? Se desarrolle tan grande como la planta de mostaza que sale de un grano. La mostaza que sale de ese diminuto grano se vuelve un arbusto de gran tamaño, una planta que pareciera, se confunde, deja de estar de su especie por el tamaño que adquiere, y la gente cree que es un árbol. Eso es lo que Jesús está diciendo. Tu fe puede empezar pequeña como la mostaza, pero va a crecer hasta hacerse grande, muy grande, que cuando se vuelve tan grande le puedes decir a un monte que se traslade de un lado a otro, y lo haría, y nada te sería imposible. ¿Alguien aquí le puede dar gloria a Dios? Yo ya me emocioné, qué barbaridad. Por favor, si alguien se desmayó, levántelo. Si alguien está desmayado, levántelo. Por eso en Trigo y Miel, donde por la gracia de Dios soy el pastor, y en los ministerios de Trigo y Miel, no se canta el canto de si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ese canto nos gusta y a la gente le gusta cantarlo porque hay una coreografía que dice se moverá, se moverá, se moverá, y allá andan moviéndose, se moverá, y está muy padre eso, que se muevan. Yo no tengo ningún problema, échense el danzón. El problema de ese canto es que enseña algo antibíblico, y cuando la gente lo canta se lo traga, y cuando otra gente lo oye cantar se lo traga. Que basta una fe diminuta del tamaño minúsculo de un grano de mostaza para mover un monte o hacer que toda cosa sea posible. Y eso no es bíblico. Una fe pequeña logra cosas, pero pequeñas.
Esa fe pequeña, Dios quiere que crezca. Dios quiere que se desarrolle como un músculo del cuerpo, que si no lo trabajas, no lo desarrollas. La gente que de pronto tiene una enfermedad, que está en cama y no se para, que está convaleciente y que ni siquiera puede levantarse a caminar al baño y le tienen que mover o rotar su cuerpo para que no se llague, sus músculos se empiezan a atrofiar porque no se trabajan. En cambio, personas que van al gym hasta 3 horas diarias, yo no sé qué hace alguien 3 horas en el gym. El problema es que se puede enamorar de su cuerpo, desarrollan unos bíceps en el hombro, aquí en los brazos, que parecen una pierna, hasta más grande que la pierna de un hombre normal, es su bíceps. Hace así, no hay camisa que le cierre, porque se la pasó trabajando el músculo. Y el músculo no solo tomó un tamaño normal o grande, sino súper grande. Dios quiere que la fe que comienza siendo pequeña, cuando Dios nos la da para creer en el sacrificio de Jesús, nosotros la pongamos a trabajar, la empecemos a desarrollar, que entremos al gimnasio de la fe, ¡ay, jole!, donde trabajemos la fe en creer las promesas de Dios, en creer en que la oración llega a Dios, en creer que es bueno honrar a los padres, honrar a nuestras autoridades, creer que pues, si yo ofrendo y diezmo obedeciendo a Dios, Dios va a reprender al devorador, Dios me va a multiplicar la semilla. Empezar a creer que si yo perdono, yo también seré perdonado. Creer y hacer lo que la Biblia me manda en tantas ordenanzas que hay en la Biblia que tienen promesa y bendición. Entonces yo, a través de la fe y la obediencia, pongo en práctica la palabra de Dios y veo el resultado. Y es como el que va al gimnasio media hora y hace ejercicio de músculos para agrandar sus músculos, y va creciendo su musculatura a lo largo de ir 2-3 días a la semana, 1 hora, y luego 1 año, 2 años, 3 años, y va viendo cómo su cuerpo y sus músculos se tonifican, crecen. Es como aquel que sale a caminar y con una vuelta a la cuadra, pues ya no sabe, está jadeando, le falta el agua, sudando, pero lo sigue practicando hasta que después le da 20 vueltas a la cuadra y no pierde ni siquiera, no trae un ritmo cardíaco acelerado, porque desarrolló esa capacidad. La fe nos es dada para hacerla crecer. Es una fe que crece, una fe que fue probada en el desierto, una fe que vio los milagros de Dios, como el pueblo de Israel, Josué y su liderazgo vieron a Dios proveerles el maná cada día en el desierto, 40 años, no 4 días ni 40 días, 40 años. Vio la columna de nube que los protegía del sol caliente durante el día y que se convertía en columna de fuego. Vio el mar rojo abrirse, vio los milagros de Dios cuando Dios los sorprendía dándoles agua de una roca, y que la ropa de ellos no se desgastaba ni el zapato se desgastaba cuando cruzaron el Jordán, que las aguas se abrieron. Una fe que obedeció a Dios y creció en el desierto de la prueba. Entonces llega a Jericó, y cuando Dios les dice que aunque parezca imposible y la ciudad esté cerrada, bien cerrada, Dios se las ha entregado. Es una fe que ha crecido por 40 años y que se sobrepuso a la falta de Moisés, que es a través de quien habían recibido la instrucción, la enseñanza. Ahora ya no está Moisés y ellos siguen teniendo fe en Dios y en su palabra. El propio Josué, que siempre estuvo ayudando, siendo asistente de Moisés, ahora tiene que tener fe no en lo que Moisés dice, sino en lo que Dios dice. Esa fe que creció en los 40 años de prueba del desierto es ya no una fe sencilla o una poca fe, sino es una fe crecida, fortalecida, que cuando Dios les dice, ya lo vamos a ver las sesiones que vienen, no se la pierdan, porque vamos a ver los elementos de una fe sobrenatural, o lo que involucra tener una fe sobrenatural. 5 elementos importantes de una fe sobrenatural y cómo viene una promesa de Dios. Es muy importante eso, lo vamos a ver en las sesiones que vienen. Pero ahora ellos ya tienen una fe para que cuando Dios le dice a Josué, mira, yo ya he entregado Jericó, su rey y sus varones de guerra, Josué le cree. Y todas las instrucciones que Dios le da a Josué y al ejército de Israel para que los muros de Jericó caigan,
ellos las ejecutan, aunque parecen órdenes ridículas para un ejército conquistador, para un ejército que va a tomar otra ciudad. Ellos no lanzaron una flecha, ni una lanza, no golpearon el muro, ni siquiera aquí como el Pípila tomando el ejemplo de Guanajuato, que quemaron la puerta. Dicen que el Pípila se puso una losa de piedra arriba en la espalda para que las balas de las pistolas que le disparaban no lo mataran, y se acercó a la puerta y le prendió fuego, y así fue como el ejército insurgente entró a la fortaleza, esa famosa alhóndiga de granaditas. Pero nadie allá quemó ninguna puerta, no pusieron ninguna escalera para saltar el muro, no, literalmente no tuvieron una batalla cuerpo a cuerpo o como es normal para derribar, tomar un muro, una ciudad amurallada, sino que Dios derribó el muro con su poder por medio de la fe de ellos. De donde dice Hebreos 11:30, ya los que han estado aquí en toda la serie dicen, ahora sí lo comprendo mejor. Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No te equivoques. Si ya tienes fe, ahora tienes que aprender a desarrollarla. ¿Tienes que aprender a qué? A desarrollarla. Porque la fe es lo que nos da la victoria. Una fe que nace de Dios, que viene como un regalo de Dios, que tiene motivos limpios de buscar agradar a Dios, y que se desarrolla de ser pequeña, tan pequeña como si fuera un grano de mostaza, hasta crecer como un arbusto grande, enorme, que parece un árbol, que dista mucho de ser como una planta, un arbusto de mostaza, sino parece un árbol, el más grande de su especie. Así debe ser la fe, que crezca, sea sorprendente y la más grande. Entonces, con esa fe crecida, con esa fe desarrollada, Dios nos puede dar una promesa que nosotros creamos, y nos puede dar una orden que nosotros obedezcamos. Las promesas se creen y las órdenes se obedecen. Díganlo todos: las promesas se creen y las órdenes se obedecen. Y muchas veces la promesa está ligada a la prueba de una orden extraña. Y lo vamos a ver exactamente en la toma de Jericó, y lo podemos ver en David contra Goliat, y lo podemos ver en la resurrección de Lázaro, y lo podemos ver en 20, 40, 50 de los milagros que hizo Jesús, donde Él da una promesa, o Dios da una promesa, pero da una orden que pone a prueba la fe del que va a obedecer para poder creer esa promesa. Como cuando Dios le pide a Abraham. Le dice Dios a Abraham: te voy a multiplicar tu descendencia, que va a ser tan numerosa como las estrellas que están en el cielo, o numerosa como los granos que están en la arena a la orilla del mar. Pero luego le pide que sacrifique su hijo. ¿Por qué le pide que sacrifique su hijo? Si es el hijo de la promesa. Si en ese hijo, en su descendencia, vendría una descendencia que haría un pueblo, una nación numerosa, tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, que es una figura de ser incontable. Y luego se lo pide en sacrificio, porque a veces Dios da órdenes ligadas a la promesa que prueban nuestra fe. Y cuando nosotros creemos la promesa y obedecemos la orden, cualquier cosa es posible. Ese es el punto. Necesitamos desarrollar la fe, para que conforme también Dios nos da promesas y órdenes de acuerdo al tamaño de nuestra fe. No nos va, como un padre amoroso, no nos va a pedir cargas o hacer labores que no tenemos la estatura, el crecimiento para desarrollar. Y hablando en Dios, pues habla del crecimiento interno espiritual. No importa que seas joven de edad, o sea, una persona ya muy grande que no puede cargar mucho peso. Lo importante es que tu fe esté desarrollada. Ahí hay hombres en la Biblia como Caleb, que a los 85 años tenía fe de que Dios le podía dar un monte lleno de gigantes y lo podía conquistar, y lo hizo. Cuando tenemos fe, aunque comience pequeña, la hacemos crecer, obedeciendo, creyendo y obedeciendo, creyendo y obedeciendo. Crecemos en nuestra fe, damos pasos, nos congregamos, nos piden servir, nos piden colaborar, ayudar en orar por otros. Vamos dando los pasos de un desarrollo espiritual natural, hasta que Dios nos da promesas
que parece imposible que se pueden cumplir, pero nos da órdenes que están ligadas a la promesa para probar nuestra fe, que la fe salga aprobada, o sea, salió adecuadamente victoriosa después de esa prueba, y entonces lo que parece imposible sucede. Los muros de Jericó y cualquier otro obstáculo puede caer. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la palabra que nos das, enseñándonos que debemos hacer crecer la fe, y que la fe es como un músculo espiritual, y así como hay que trabajar los músculos del cuerpo, que si no se trabajan los músculos se pueden atrofiar y perder su fuerza, también la fe, si no la trabajamos, o si es una fe pequeña que siempre se queda pequeña, no logrará grandes cosas. No decimos que la salvación y el un día estar con la seguridad de estar en tu presencia sea algo pequeño. Es enorme, esa promesa es grandísima, y tú no la das como una primicia de las muchas cosas que tú quieres darnos y bendecirnos, con las cuales nos quieres bendecir en esta tierra. Ayúdanos a que esa fe que todos tenemos, porque hemos creído en ti, que empieza como una semilla diminuta de un grano de mostaza, que pudiera empezar así, crezca hasta ser un árbol robusto, un árbol grande de ramas fuertes, que pueda bendecir a muchas personas y dar sombra a los que están cansados por la fatiga de las pruebas de esta vida. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una fe que sea capaz de recibir una promesa tan grande como tú le dijiste a Josué: aunque esté Jericó cerrada, bien cerrada, yo ya he entregado la ciudad a su rey y sus varones de guerra. Ayúdanos a poder crecer la fe para recibir una promesa enorme, pareciendo imposible, y que nos das una orden relativa a esa promesa y que seamos capaces de obedecerla. Gracias, Señor, que esta reflexión, esta palabra se quede bien enraizada en nuestros corazones, y perdónanos si hemos cantado esa canción de que como una semilla de mostaza, como una semilla de mostaza la montaña se moverá. No, esta es una broma, pero ayúdanos a tener cuidado con lo que oímos, hablamos y hasta cantamos, para no debilitar nuestra fe, sino hacerla crecer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. No faltes, hasta la próxima.